abordando unos temas de suma importancia, ¿verdad? En la parte de pediatría, que es crecimiento y desarrollo, que sabemos que es algo muy importante en el crecimiento de los niños a lo largo de los años, tanto también como lo que es la vacunación, que es sumamente importante porque esto nos ayuda mucho a prevención de enfermedades, ¿verdad? Primeramente, pues vamos a iniciarlo con lo que es el esquema de vacunación. Sabemos que para el esquema de vacunación hay una tarjeta que nos dice los meses, las edades y qué vacuna se le va a aplicar a cada niño. Por ejemplo, aquí tengo un esquema que se usaba anteriormente, que es este pequeño. Ahora la tarjeta de vacunación es más grande, viene más explicada, más desarrollada. Se agregaron más vacunas, ¿verdad? Que anteriormente pues no estaba. Ustedes se dieron cuenta, el protocolo de vacunación se cambió porque se agregaron más vacunas. En este momento pues yo voy a hablar lo que es el esquema para que podamos entender en qué edades se vamos a poner y no nos confundamos. Por ejemplo, están las de los recién nacidos, niños de 2, 4, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 4 años y a los 11 años, que es donde este esquema pues ya se termina, ¿verdad? Hablando de agregarlo aquí en lo que es el esquema. Por ejemplo, a los recién nacidos, ¿qué se les aplica? Pues directamente en el hospital en el que nacen les aplica lo que es la hepatitis B y la BCG. La hepatitis B pues solo se aplica las primeras 24 horas de haber nacido. Lo que es la BCG sí, ya ahora, anteriormente no se podía, pero ahora ya se puede poner al niño hasta los 4 años, 11 veces y 29 días, ¿verdad? Por si no se le puede aplicar en el hospital porque si tienen un bajo peso, menor de 2.500 gramos, pues no se la pueden poner. Entonces, ¿qué hacen? Cuando suben ese peso, van al centro de salud, les dejan una cita, ellos llegan, se les pesa al niño, que ya esté mayor de 2.500 gramos, entonces ahí ya se le puede aplicar. Luego le dejan al niño la cita a los 2 meses. ¿Qué se le aplica? Se le aplica la rotavirus, se le aplica la BPI, se le aplica la pentavalente y se le aplica la de polio y la que está aquí, se le aplica también lo que es la neumococo, ¿verdad? Esas se le aplican 2, 4, 6 meses. Lo único que cambia a los 6 meses es que la BPI ya no se le aplica inyectada, se la da vía oral, ¿verdad? A los 6 meses también se le aplica lo que es la vitamina A vía oral. Bueno, terminamos el esquema hasta los 6 meses, comienzan como a los 12 meses. Que a los 12 meses se aplica lo que es la SRP y la vitamina A y se le aplica también lo que es la hepatitis A. Ya después saltamos a lo que es los 18 meses, que aquí se le aplica, ahora antes no, pero ahora se le da una BOP, ¿cómo les digo? Se le da una dosis de refuerzo. Se les da la vitamina A y también se les aplica la SRP y la DPT, que es un refuerzo de la pentavalente, ¿verdad? Luego viene a los 4 años que se le da otra vitamina A y la DPT también, Y luego viene hasta los 11 años, que la diferencia entre el niño y la niña es que a veces se le aplican 2 vacunas, que es lo que es la BPH, que se le aplica solo a las niñas, y la que es la del toxoide, ¿verdad? Que se le aplica tanto a niños como a niñas. La ventaja de ahora es que la BPH se le aplica a la niña tanto a los 11 años hasta los 15 años. En ese lapso se aplica, anteriormente solo se aplicaba a los 15 años. Pero debido a la pandemia y que a muchos niños no se la aplicaron por eso, entonces vino a alargarse el tiempo de aplicación, solo que se acortó la dosis. Antes eran 2 dosis, ahora solo se aplica una única dosis. Y con esto termina lo que es el esquema de vacunación de los niños, en lo que es el llenado de este carnet, que es de suma importancia, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar un control. Aparte de que nos sirve para muchas otras cosas, nos sirve para llevar un control y que los padres sepan cuándo van a vacunar al niño y qué vacunas se le van a aplicar. A mí me parece muy importante todo lo que usted está comentando. Recientemente nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el centro de salud y participar dentro del programa ampliado de inmunización. Ahí nosotros hemos estado aplicando vacunas, algo que ha sido asombroso. Hemos tenido la oportunidad de empezar a los niños que no tuvieron la oportunidad de colocarse la BCG en el hospital, entonces cuando ya sus tutores, su mamá o su papá llegan, nosotros los volvemos a pesar, así como usted estaba comentando, y ya cuando superaron el peso de los 2.500 gramos, ahí sí ya le aplicamos esa vacuna tan importante. Lo único que sí, usted había comentado que se pierde la hepatitis B. Así es. Pero, según tengo entendido, esa se refuerza después.
porque en la pentavalente sí hay una dosis, pero una dosis mínima. O sea, por eso, agregada. Es sumamente importante que el niño sí o sí se aplique la vitamina B. Por eso es bueno que tengan un buen control en el. Otro punto importante que queríamos comentar era acerca del montón de enfermedades que nosotros estamos previniendo al vacunarnos y al seguir este esquema de vacunación. Por ejemplo, con la BCG, nosotros estamos previniendo la tuberculosis. Aparte de eso, también prevenimos enfermedades enterogástricas, como ser las diarreas. Asimismo, estamos previniendo enfermedades que ya estaban casi erradicadas, como el sarampión, la rubiola, que hace tiempo no escucha a nadie que tiene rubiola o paperas. Ahorita creo que se las están volviendo a colocar a los transportistas porque hubo un brote en Europa y en otros países de Centroamérica. Entonces, yo digo, yo me pongo en el lugar de un padre y tengo la oportunidad de vacunar a mi hijo, yo voy y lo hago. Yo sigo el esquema de vacunación porque así yo sé que mi hijo está cubierto contra un montón de enfermedades y en un futuro, Dios no lo quiera, yo no voy a tener que gastar un montón de dinero para ir a curar a mi hijo de una enfermedad que se pudo haber prevenido con una vacuna. Así es. Hablando de eso que usted dice, de que hubo un brote, pues sí, fíjense que estuvimos yendo a la terminal de buses a vacunar a los transportistas. ¿Por qué razón los transportistas están como primera línea? Y uno dice, ¿por qué ellos y no la personal de salud? Nosotros sabemos que ellos son los primeros en tener contacto con extranjeros. Entonces son los primeros que pueden contagiarse y ellos contagian a sus familias sucesivamente. Entonces ellos fueron los de primera línea por esa razón. Es muy importante detener ese brote antes de que venga. Para eso son las vacunas, para prevención, y eso es lo que nos ayuda a prevenir. Como usted dice, este esquema previene muchas enfermedades, que uno viene y se lo dice a los padres, se le explica al momento de aplicar la vacuna y de ese modo se evita a la larga, aparte de que se gasta, los niños pueden ir graves a un hospital por el hecho de que estas enfermedades los atacan. Sí, como lo mencionaron ustedes, pues es importante llevar ese esquema de vacunación tal cual, la fecha, la cita que se le brinda. ¿Por qué? Porque el bebé, el niño, puede estar protegido. Sí, como lo mencionaban ustedes, pues es importante que el niño lleve al día ese esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque está protegiéndose de todas esas enfermedades que mis compañeras estaban mencionándoles. También es importante recordar que hay una vacuna que previene contra las neumonías, ¿verdad? Forma grave de neumonía. Es primordial. Por eso usted tiene que seguir el esquema de vacunación, tratar de que ese esquema no se atrase, porque eso pasa cuando usted no lleva al día a su bebé, porque de repente se generan problemas, pero tiene que buscar la forma de ir lo más cercano posible, porque el paciente X se retrasa quizás un mes, 2 meses y se genera este esquema atrasado, que después es difícil, ¿verdad?, volver a tenerlo al día. Como dice usted, el esquema atrasado, llegó un caso de un paciente al centro de salud, ¿verdad?, que iba a poner la vacuna de los 2 meses y el niño tenía 1 año ya. Entonces, ¿qué pasó allí? Perdió la rotavirus. Sabemos que la rotavirus protege contra las formas graves de diarrea. ¿Qué pasa aquí? Cualquier diarrea que le dé fuerte al niño va a ir de emergencia al hospital. Entonces ahí la mamá tiene que tener sumamente cuidado con el estómago del niño, porque si no puede ser muy peligroso. Entonces esto se puede evitar como siguiendo el esquema de vacunación. Siguiendo el esquema de vacunación como es, y no es difícil. ¿Por qué razón? Solo es de tomarse un tiempo, ir al centro de salud, a que sea rápido. Saber la fecha, nosotros dejamos apuntada la fecha de la próxima cita. Entonces, ahí mismo en el carnet está. Ustedes que están en casa, vayan a revisar su carnet, véanlo si lo tienen. Y si ya son adultos, por favor, verifiquen si todavía tienen su carnet, porque es bastante importante tenerlo. Esta carnet se debe de cuidar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, parece que no, pero últimamente para hacer procesos legales lo están pidiendo. Por ejemplo, para ir al extranjero. Me llegó un caso de un paciente que está en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Le están pidiendo este carnet para poder hacer un proceso legal allá. El paciente tiene 38 años. Esa documentación ya no se tiene en el centro de salud. Él se pudo haber vacunado en X centro de salud, pero tiene 38 años. Hagamos los cálculos. ¿Hace cuántos años fue eso? Entonces le dijeron que no le podían ayudar. ¿Qué pasa? No se le va a poder responder ni ayudar a llenar un carnet de vacunación porque no se tiene la documentación. Entonces hay que cuidarlo, así nos evitamos ese problema y a la larga pues nos ayuda. Lo que podemos hacer
para poder conservar este carnet, porque antes de los 11 años no lo podemos tapizar ni ponerle el papel para cubrirlo. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros escribimos las vacunas que se aplican y las fechas. Entonces lo que podemos hacer es meterlo en una bolsita plástica, tenerlo bien selladito para evitar que se moje o se rompa. Ya después de los 11 años, pues ya podemos tapizarlo, ya podemos ponerle papel o algo que nos ayude a cubrirlo y guardarlo en un lugar muy importante, donde tengamos los documentos más importantes y así no lo perdemos. Me imagino que muchas de nosotros ya no tenemos ese carnet, ¿verdad? Además de que cuando nosotros estábamos más pequeñas, lastimosamente hay muchas vacunas que aún no existían, que estamos aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Y el cuidado de nuestras mamás. Porque, ¿por qué razón? Hay muchas vacunas que no habían, no nos las pusieron, no nos pusieron esas vacunas. Entonces ahora, si los niños tienen la oportunidad de aplicarse esas vacunas, que se las apliquen. aprovechemos. Cuenten con ese beneficio de esa Exactamente. vacuna, con más protección para más enfermedades. Exactamente, así es. También quería comentarles que para las mamás, ¿verdad?, que trabajan, para los papás que trabajan y llevan a sus hijos a esa vacunación, ya existe un permiso donde se pone, ¿verdad?, el motivo, una constancia que usted llevó a su hijo a vacunar y eso a usted le cubre su trabajo. Exactamente. Así ya no de preocuparse de que, perdón que la interrumpa, compañera, así ya no se preocupa la mamá o el papá de que tengo que ir y no me van a aceptar una constancia o una excusa, y ya ahí mismo usted solo la solicita, ¿verdad?, personal, y ellos se la van a dar. Sí, que legalmente tiene que valer. O sea, Exacto. el patrono no puede decirle no se la valgo porque legalmente ya está. ¿Por qué razón? Porque debido a esto hay madres solteras que viven solas con sus hijos. Entonces ellas no pueden asistir al centro de salud a vacunar a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque tienen que ir a trabajar. Entonces ahí es donde viene este problema, y para quitar este problema y que los niños se puedan vacunar, por eso dieron ese permiso. Entonces, con toda confianza uno va al centro de salud, vacuna a su hijo, pide la constancia y con eso tiene. También otra cosa que no mencioné al inicio, que es muy importante, es que ya está la vacuna de la varicela en el centro de salud. Cosa que antes no había. Sí, para todos los que sufrimos y nos tocó, a nosotros tener esa enfermedad y sufrir con ese montón de pápulas en la cara, bueno, en todo el cuerpo y esa comezón, ya sus hijos o nuestros hijos ya no van a tener que pasar por eso, porque la vacuna ya está en el sector público, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Y se pone a los 15 meses. Entonces, estar pendiente, si su niño tiene 15 meses, aproveche. Llévelo al centro de salud más cercano. Y aclaremos, ¿verdad?, que no significa que las enfermedades no le van a dar. Esto previene las formas graves. Por ejemplo, puede salir de varicela al niño, pero no le va a salir en todo el cuerpo muy fuerte y las fiebres no van a ser tan pesadas como normalmente se le da. Entonces sí es importante que estemos pendientes en el esquema de vacunación. Si tienen alguna duda, ir al centro de salud, consultar, que para eso estamos, para sacar de las dudas, de las preguntas a cada persona que las tenga. Así es. Y cumplir con eso. Así evitamos muchas cosas. Aparte, ya se viene mayo, lo que quiere decir que ya se viene campaña de vacunación. Así es. Aunque nosotros terminemos nuestro esquema a los 21 años, si hay una mujer embarazada, tiene que reforzarse. Si anualmente tenemos que ponernos la vacuna del COVID, la vacuna de la influenza, cada 10 años tenemos que ponernos la del tétano. Entonces, aprovechemos esa campaña de vacunación, aprovechemos que nosotros, el personal de salud, nos movemos hasta las comunidades y ustedes no se tienen que mover de su casita. Nosotros llegamos, decimos, andamos vacunando. Así es. Y allí, Ahí andamos. exacto. Entonces tenemos que aprovechar igual el personal de salud, ¿verdad? Somos el primer ejemplo para las personas. Tenemos que vacunarnos porque recordemos que nosotros como personal tenemos contacto directo con el paciente y no sabemos qué enfermedad esta persona tenga. Entonces hay que vacunarse para prevenir las enfermedades nosotros también, ¿verdad? Exactamente. Me gusta haber compartido, ¿verdad?, nuestro pequeño conocimiento con ustedes, más que todo para que sus pequeños estén saludables, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, de que ustedes como papás estén con sus niños día a día, cuidándolos y protegiéndolos de enfermedades y ayudándolos a comer saludable. Hagamos un bien hoy para un futuro mejor, un futuro saludable y un futuro feliz para nosotros. Hola, tengan todos bienvenidos a este
extra del video anterior que dieron mis colegas. Me presento, yo soy Jacy Cardoso, soy estudiante de la carrera de enfermería. El día de hoy, como un extra, les voy a hablar sobre lo que son las vacunas, aquellas cosas que ustedes deben de saber y que algunas veces se preguntan, ¿es normal o es anormal? Y vamos a comenzar con los efectos secundarios de la vacunación. Sobre los efectos secundarios que nosotros vamos a ver en estos niños, todo depende del tipo de vacuna que se administró y todo depende del niño, porque algunas veces unos niños pueden mostrar ciertos efectos y otros niños pueden no mostrarlos. Entonces, ¿cuáles son aquellos efectos que nosotros vamos a ver? Es dolor en la zona de punción, una leve inflamación, enrojecimiento y en algunas ocasiones una erupción cutánea que depende de la vacuna. Por ejemplo, en la vacuna de la SRP, que es del sarampión, rubiola y papera, podemos notar que hay una leve erupción cutánea entre los 5 a los 12 días y también pueden presentar fiebre, que ese es otro efecto secundario de la vacuna. Sobre el tratamiento de los efectos secundarios que van a presentar los niños después de la vacunación son aquellos que presentan reacciones febriles como ser la fiebre. Se le debe administrar acetaminofén vía oral y la dosis va a depender del peso y va a depender de la edad del niño. Entonces, las mamás tienen que preguntar a la persona que se le vacunó de qué dosis le va a administrar y también lo que pueden hacer es que pueden revisar la parte trasera del jarabe y ahí muestra la indicación, la dosis depende de la edad y del peso del niño. También se puede colocar, si hay una reacción local en la zona de punción, se deben colocar compresas o pañitos fríos para poder mitigar estos síntomas. Otro dato importante que vengo a hablar el día de hoy es que ya contamos con la vacuna contra la varicela. Y pues la varicela es una enfermedad infectocontagiosa de distribución mundial producida por la infección primaria por el virus de la varicela zoster. Y el ser humano es el único reservorio conocido actualmente. Y pues el virus de la varicela zoster se transmite fácilmente a través de la tos o los estornudos. También se puede propagar al tocar o respirar las partículas del virus que provienen de las lesiones vesiculares. Y pues la vacunación contra la varicela está autorizada para proteger frente a la enfermedad varicelosa, o sea que no está indicada para proteger frente a una enfermedad por el virus del herpes zóster. ¿Cuál es aquella población objetivo que debe vacunarse contra la varicela? Pues son todos aquellos niños que tienen 15 meses con 29 días, no menos ni más, solo es exclusivamente ese rango de edad. ¿Cuáles son aquellas reacciones adversas que no son normales? Es cuando el niño ha presentado un shock anafiláctico, cuando ha presentado una fiebre mayor a 40 grados por más de 4 horas y también cuando ha presentado una convulsión y una urticaria. En ese caso se debe ir inmediatamente a un centro hospitalario para que le den una atención oportuna. También tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas vacunas que están hechas a base de la proteína del huevo, por ejemplo la de la influenza y también de la SRP. Entonces, cuando un niño es muy alérgico al huevo, estas vacunas no se deben administrar para evitar un shock anafiláctico. Para finalizar este pequeño podcast, recordemos que la salud de nuestros niños es la base para un futuro brillante y pues hay que seguir aprendiendo juntos y cuidando de ellos con amor y con conocimiento también, ya que es muy importante el cuidado de nuestros niños. Y pues gracias por acompañarnos en este pequeño podcast. Espero que esta información sea de mucha utilidad para cada uno de los que nos están viendo. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas.